Por todos es sabido ya que estamos en semana de Gran Premio de Países Bajos, carrera en el circuito de Zandvoort, un gran premio que por lo que estoy viendo esta semana para muchos es odiado, no les gusta nada el circuito, otros lo aman. La verdad que yo personalmente me gusta bastante el circuito, aunque no da las mejores carreras posibles porque es un circuito pequeño, es un circuito complicado, es un circuito donde no hay apenas posibilidades de adelantamiento, siendo así que el año pasado fue una de las mejores carreras que tuvimos en toda la temporada, pero por supuesto fue por un factor climatológico que parece que este fin de semana, este año, no va a jugar aquí un factor clave porque no va a haber lluvia, va a ser un fin de semana estable, temperaturas bajas, eso es importante también dependiendo de algunos equipos que vienen mejor temperaturas bajas que altas, así que es importante recalcarlo para hablar de mi predicción, que este es mi vídeo de predicción a este Gran Premio de Países Bajos. Volvemos con el tradicional vídeo que tenemos aquí a mitad de semana antes de que dé comienzo la carrera, un vídeo un poco previa y que repito, como siempre digo en mis vídeos de predicción y que luego hay ciertas críticas, es un vídeo de lo que yo creo, os voy a argumentar por lo que creo y ojalá no dé ni una, porque eso significará que el fin de semana ha sido interesante y que era difícil de predecir. Dicho esto, quiero saber vuestra predicción, por supuesto, en los comentarios y vamos a comenzar como siempre hacemos a modo de previa, recordándoos un poco este fin de semana, que ya sabemos, circuito de Zandvoort, circuito de Países Bajos, vaya fotografía he puesto en la curva que para mí es la mejor de todo el circuito, que es la curva 3. La última curva también tiene bastante peralte, eso nos da pie también a una salida de recta muy interesante, con el DRS normalmente iniciando, veremos este año, pero debería de mantenerse igual, iniciando incluso en plena curva, pero como se puede hacer a fondo no hay problema, pero para mí esta curva 3 es la mejor, aún más peralte que lo que tiene esa última curva y que da juego a lo que estamos viendo aquí, sobre todo el año pasado con ese factor climatológico en carrera, vimos a pilotos probando la trazada interior, la cual el primer año que debutó este circuito todos pensaban que era la mejor, pero no resultó siendo la mejor, sino que era mejor ir por el exterior porque salías con mucha más velocidad y podías recorrer la curva con mayor velocidad. La demostró un cierto piloto asturiano que también demostró que cuando estaba lloviendo era mejor ir por el interior, adelantando, como estamos viendo ahora en este punto, a dos pilotos, a Albon y a Russell, pasando de la quinta a la tercera posición, pero sobre el año que viene ahora hablaremos. El circuito de Zandvoort, como os digo, es un circuito pequeño, es un circuito de bastante carga aerodinámica, no es Mónaco, por supuesto que no, pero no estamos en Bélgica, donde la carga aerodinámica que requerías no era demasiado alta, aquí sí que se requiere. Es un circuito donde vamos a tener los neumáticos más duros posible, por lo que prepararos para una carrera a una única parada, según ha estado pensando Pirelli. Y además, si ya nos están avisando de que es una única parada, es lo que vamos a ver seguramente, porque no creo que ningún equipo pruebe hacer dos, porque aquí es muy difícil adelantar. E incluso los años en los que ha sido habitual, ha sido más de dos paradas, como fue por ejemplo 2022, había pilotos que probaban, equipos que probaban ir a una parada y les podía salir bastante bien. Hablaremos ahora acerca de ese 2022 y un equipo que casi consigue salirle muy bien ir a una parada en el pasado, pero también lo hicieron otros pilotos con lo que consiguieron buenos resultados. El circuito de Zandvoort, por cierto, aparte de, lo veremos en el vídeo, ser ultra dominado por Verstappen, es el circuito que mejor se le ha dado a Fernando Alonso desde su regreso a Fórmula 1. En 2021 tuvo muy buen resultado con Alpine, en 2022 mala clasificación, mejor resultado en carrera, y el año pasado, con las condiciones que fueron, pues consiguió encima lograr el podio, logró alcanzar ese podio. Vamos a hablar ahora de lo que ha pasado el año pasado, pero simplemente ya os lo quería poner porque lo tenemos aquí en esta fotografía, recuperándose desde la quinta posición hasta la segunda e incluso en seco estuvo yendo a ritmos de Red Bull, mientras que su compañero de equipo estaba peleando por entrar en puntos. Este es un circuito que se le da muy bien a Fernando Alonso. ¿Y qué es lo que ocurrió el año pasado? Pues después de unas sesiones de entrenamientos libres mixtas, alguna llegó a pasar, sobre todo los libres 3, llegamos a ver algo de lluvia y eso dio pie a lo que vimos en la salida. La clasificación fue bastante normalita en sentido de factor climatológico, porque realmente la clasificación fue espectacular. Primera posición para Verstappen, segunda para Norris. Por cierto, la primera fila
todos los años ha cambiado, con la excepción del Poleman, que todos los años desde que regresó Zandvoort ha estado Max Verstappen en primera posición. Pero en el 2021 estaba Verstappen junto a Hamilton, en el 22 estaba Verstappen junto a Leclerc, en el 23 estuvo Verstappen junto a Norris, veremos este año si cambia o quizás se puede acabar manteniendo. En tercera posición estaba Russell, cuarto Albon se coló en un circuito que no se esperaba al Williams rendir muy bien, de repente clasificó cuarto en condiciones completamente normales, y quinto Fernando Alonso, que ahora ya pasando a la carrera, fue una carrera donde se preveía que hubiese lluvia, no se sabía cuándo iba a caer, hasta el punto de que era mucha la incertidumbre que había, salieron todos con neumáticos de seco y empezó a llover en esa primera vuelta. Ya estaba un poco húmeda, dio paso a la salida espectacular que pudo hacer Alonso, gracias a esos libres 3 un poco pasados por agua, fue por lo que él ya vio que la trazada interior cuando estaba mojado era mejor en la curva 3 que mencionábamos anteriormente, pasando gracias a eso de la quinta a la tercera posición. Por cierto, en la salida no solo esa curva 3, sino la curva 1 es una curva donde se puede intentar hacer movimientos, porque la curva de Tarzán, como se llama, es bastante pronunciada, es bastante larga, ya no solo en la salida, sino también en sí en la propia carrera, pero es un muy buen, y el único realmente luego para la carrera, el punto de adelantamiento que hay en esta carrera. Luego, más allá de ahí, en esa primera vuelta ya había la duda de si entrar, porque empezó a llover muy fuerte y los primeros pilotos no lo hicieron, sí que lo probaron desde atrás, siendo sobre todo Checo Pérez el que más beneficiado salió, porque pasó de estar en las últimas posiciones a primero. En la segunda vuelta ya pararon algunos otros pilotos, como fue Verstappen o Alonso, mientras que Norris o Russell, por ejemplo, se mantuvieron en pista. Por cierto, en esa segunda vuelta ya llovía bastante y Alonso, en mojado, adelantó a Norris, estando ambos con neumáticos de seco. Norris y Russell, como digo, se quedaron porque en teoría no iba a llover demasiado, entonces quisieron probarlo, les salió fatal, porque no iba a llover durante muchísimo tiempo, pero llovió muchísimo, entonces perdieron muchísimo tiempo. Y ya luego hubo transición a seco, estuvimos un tramo de la carrera en seco, donde os decía que, por ejemplo, Alonso conseguía incluso igualar los ritmos de los Red Bull en seco, se llevó la vuelta rápida a Fernando Alonso, y no es que pusiera neumáticos blandos al final, porque al final empezó a llover, empezó a haber además problemas e incluso llegó a salir la bandera roja. A todo esto Alonso estaba tercero porque estaba Checo y Verstappen por delante. Por lío de cuando volvimos a seco, Verstappen consiguió adelantarle porque paró antes que Checo, aunque estaba yendo más rápido, le estaba recortando muchísimo. Y Checo, cuando regresó la lluvia, se salió en la curva 1 en un punto donde también se salieron varios pilotos, como por ejemplo Guan Yu Zhou. Hubo bandera roja, resalida, y realmente en la resalida no ocurrió demasiado, se mantuvo todo bastante estable y finalmente ese fue el resultado que tuvimos, un resultado bastante caótico. ¿Fue la mejor carrera del año pasado? O una de las mejores, yo no os digo que vaya a ser la mejor, pero sí que esta semana he estado viendo a mucha gente opinar que fue la mejor carrera. Yo os dejo la opinión que vosotros creáis, si creéis que fue alguna otra mejor, porque yo sí que creo que fue otra mejor, pero eso lo hablaremos más adelante cuando llegue, todavía no ha llegado. Ahora bien, sí que se logró el año pasado un récord histórico en Fórmula 1, que fue la carrera con más adelantamientos. Y había dicho antes que era un circuito complicado de adelantar. Pues sí, pero por el factor climatológico se pueden conseguir más adelantamientos y había muchos más puntos de adelantamiento. Si no llega a ser por eso, realmente es un circuito donde es difícil adelantar, donde tienes que tener mucho diferencial, donde si es a una parada va a haber aún menos diferencial de velocidad, porque encima no va a haber diferencias de neumáticos, aun con la diferencia de neumáticos es complicado, y donde en seco solo hay un punto de adelantamiento, que es al final de la recta principal, en esa curva 1, quizá la batalla se te pueda alargar incluso hasta la curva 3 si mantienes el paralelo, pero es utilizando el DRS. Así que veremos este año qué es lo que ocurre, qué carrera tenemos. Vamos a recordaros después del parón veraniego que hemos tenido cómo está la clasificación tanto de pilotos como de constructores. Recordamos que Verstappen con amplia ventaja sobre Lando Norris, 78 puntos, veremos si Norris consigue acercarse, aunque sí que faltando 10 carreras. La verdad que está siendo un año muy igualado, pero por la ventaja que tuvo Red Bull a principios de año, y porque aunque cuando no han tenido ventaja ha seguido Verstappen siendo el mejor piloto, pues al final estás consiguiendo sacar bastante ventaja frente al siguiente, que Norris ha sido el que más tiempo ha tenido un coche capaz de competir contra él. Porque hay otro piloto que yo creo que sí que
Además, por coche en este final de temporada le va a pelear y le hubiera peleado si hubiera tenido este coche durante todo el año, pero no lo ha tenido, ahora llegaremos a él. Leclerc se mantiene todavía tercero, que va a ser adelantado más pronto que tarde por Oscar Piastri, veremos cuánto acaba tardando. Piastri ya adelantó a Carlos Sainz en el último fin de semana, un Carlos Sainz que empieza también a sufrir ya por Ferrari, veremos este final de temporada qué tal va la escudería, pero empieza a sufrir con Hamilton, que está mucho más cerca y es el piloto que yo os decía que si hubiera tenido este coche más tiempo, por lo menos a lo largo de temporada, hubiera sin lugar a dudas competido frente a Verstappen. Checo, que se salvó por los pelos en el último fin de semana de no ser el último de la zona alta, de no ser octavo, porque gracias a la descalificación de Russell no la adelantó, porque Russell estaba por delante de él en la clasificación, pero por la descalificación perdió ese puesto. Alonso en novena posición, que sumó nuevamente puntos en Bélgica, Stroll cerrando el top 10, y luego aquí en estas últimas posiciones Hülkenberg, Tsunoda, Ricciardo se mantienen igual pese a los puntos de Ricciardo, Berman, Gasly, Magnussen, Ocon, que le ganó la posición a Albon, y Zhou, Sargent y Bottas como los únicos pilotos que no tienen puntos. Sauber se mantiene como el único equipo que no tiene puntos, y en la clasificación de constructores la verdad que posiciones no cambió ninguna, pero cada vez está más cerca un McLaren que sigue recortando diferencia frente a Red Bull y ya están a 32 puntos exactamente. Ferrari, que ya la perdió la posición frente a McLaren, y veremos contra Mercedes, tienen bastante ventaja todavía de unos 80 puntos aproximadamente, pero bueno, cada vez es menor la diferencia que hay. Aston Martin, que se diferenció un poco de RB, Haas, Alpine, Williams, Sauber, así está la clasificación de constructores hasta el momento. Vamos allá con mis predicciones, ya sabéis, empezamos antes de hablaros del resultado de la carrera con mejor piloto, mejor equipo y peor equipo. Lo que yo creo... Os voy a argumentar un poco por qué, aunque en mejor piloto no me voy a detener demasiado, porque he puesto a Verstappen. Obviamente creo que podréis intuir la posición que le voy a poner en carrera, si no luego lo vemos, pero es su circuito. Es un piloto que la verdad que en los circuitos que tiene apoyo, que tiene muchos apoyos, suele ir muy bien, como le pasa en Austria, en Bélgica y por supuesto en Zandvoort. Son los 3 circuitos donde más apoyo suele tener y siempre suele ir bien. Esto simplemente como curiosidad, porque por supuesto no repercute en nada. Pero es que Zandvoort se le da muy bien. Desde que regresó, ha hecho todas las poles y ha hecho todas las victorias. ¿Será diferente este año? Hombre, ha tenido, sobre todo en el 22 y en el 23, el coche para hacer eso con facilidad. En el 21 quizá pudo haberle competido un poco más Hamilton porque era un año que tenía más igualdad. Pero yo creo que realmente vamos a ver un año que... Vamos a ver una carrera, seguramente de lo que queda de temporada, la carrera con mayor facilidad de dominio, por así decirlo, que va a tener Verstappen. Habrá carreras en las que seguirá ganando, habrá carreras en las que habrá igualdad. Esta carrera no digo que vaya a ser ultra dominada por Verstappen, pero sí que creo que va a ser el mejor piloto. Ya está, es que no hay más que decir. Creo que lo voy a decir ya, creo que va a llevarse la pole y creo que va a ganar la carrera. Luego veremos los resultados de la carrera, pero creo que es eso lo que va a ocurrir con Verstappen y no había otro piloto que poner en mejor piloto en este caso. En cuanto a peor piloto, pues la verdad que he acabado poniendo a Logan Sargent. Es un circuito que ya el año pasado se le dio relativamente mal, tuvo bastantes errores, incluso que llegó a cometer, llegando a romper el monoplaza. Este año no va a haber lluvia, así que en ese sentido se puede llegar a librar, pero venimos además en la recta final de temporada, un Logan Sargent que ya sabe que no va a continuar, al menos en Williams el año que viene, y seguramente no continúe en Fórmula 1. Creo que es un circuito complicado de poder exprimir al máximo el rendimiento. Williams no debería de ir muy bien en ese circuito, y para mí creo que va a ser el peor piloto que vamos a tener en este Gran Premio de los Países Bajos. En cuanto a mejor equipo, había pensado en mantener el que he puesto en los últimos grandes premios por hablar de el equipo que más puntos iba a sacar, pero justo por eso tengo la expectativa de que creo que no va a ser McLaren el equipo que más puntos va a sacar, sino que va a ser Mercedes. Luego veremos los resultados, como digo, de la carrera, pero para mí Mercedes se va a ser el mejor equipo. Es un circuito que desde 2021 no se les ha dado tampoco mal, incluso en el 22. En el 23 año pasado, pues también por la decisión de mantener a Russell fuera, luego tienen un peor resultado porque Hamilton además clasificó mal y demás. En 2022 tenían un coche que no era competitivo para victorias, fue una carrera de 2 paradas y fue una carrera donde Mercedes casi la gana.
¿Por qué no la ganó y con doblete además? Pues porque tuvieron mala suerte con un coche de seguridad. ¿Qué es lo que hizo Mercedes para estar en la posición de poder haber ganado aquella carrera sin un coche competitivo hasta ese momento? Porque luego en Brasil sí ganaron, pero en Zandvoort no tenían coche para ganar y casi haberle ganado a Verstappen. Bueno, pues hicieron en un circuito, en un gran premio que iba a ser de 2 paradas, ir a una parada con los 2 coches. Y estaban teniendo buen ritmo. ¿Iba a llegar Verstappen a los 2? Sí, iba a llegar Verstappen a los 2, pero iba a llegar con muchas vueltas en su último neumático y además teniendo primero que adelantar a Russell y luego a Hamilton, que era quien estaba liderando. Si no hubiera habido coche de seguridad, seguramente a los 2 no hubiera podido adelantar. A uno quizás sí, pero a los 2 hubiera sido imposible. Sin embargo, lo que benefició a Verstappen es que cuando todavía tenía pocas vueltas de neumático, salió un coche de seguridad y eso ya acabó dando pie a que pudiera parar, pudiera estar mucho más cerca y adelantarles. Por cierto, en esa resalida que hace Verstappen es espectacular. La gestionó para pasar a 16 milésimas de Hamilton en la línea de meta, lo cual no repercutía en sanción, y ya llegar a la curva 1 por delante. Eso fue espectacular. Pero estuvieron muy cerca. Mercedes es el típico equipo que de verdad las estrategias les salen, no como McLaren en este caso. Y creo que va a ser el mejor equipo. Vienen con un coche que ya estamos viendo que, bueno, en las últimas carreras ha sido el que más puntos ha sacado. Ganaron 3 de las últimas 4 carreras. Y encima, recordad lo que os he dicho al principio del vídeo, temperaturas bajas, y es que realmente Mercedes se beneficia mucho a las temperaturas bajas porque tienen una suspensión trasera que sobrecalienta mucho los neumáticos. Le ocurre lo mismo a Aston Martin. Al haber unas temperaturas, no van a ser extremadamente bajas, no va a haber 10 grados, pero va a haber unos 20 grados, son mucho más bajos de lo que hemos estado, por ejemplo, en Hungría, que no fue el mejor circuito. Va a ser más similar a Bélgica, creo que van a tener un buen rendimiento, por tanto, creo que va a ser el mejor equipo porque ya os adelanto que va a ser el equipo que más puntos sume, luego veremos en qué posición quedan sus pilotos. Y en cuanto a peor equipo, la verdad que aquí sí que he mantenido al último que puse en el último vídeo de predicción. He puesto, bueno, no, perdonad, he mantenido al que he puesto más veces en peor equipo. En el anterior puse a Alpine, que fallé. En este caso pongo a Sauber, realmente no hay mucho misticismo. Sauber está siendo el peor equipo, todavía no van a traer más mejoras, llevaron mejoras pero no funcionaron realmente bien. No es un circuito que se les debería adaptar bien, debería de haber equipos que estén por delante. Para mí Sauber es el que va a ser una vez más el peor equipo. Dicho eso, ahora sí vamos a llegar a mi predicción de la carrera y rápidamente ya os he dicho que Verstappen creo que va a ser quien gane la carrera, creo que la va a poder obtener con facilidad, encima es un circuito difícil de adelantar, creo que se va a llevar la pole. Repito, los resultados que vamos a ver tanto a continuación como del propio Verstappen son mi opinión de lo que vamos a ver y ojalá falle. Ojalá no se cumpla, no porque no quiera que Verstappen gane, me es indiferente que Verstappen gane, pero ojalá falle porque significará que no ha sido fácil de predecir y que han ocurrido muchas cosas. Dicho esto, mi predicción es que ganará Verstappen, veremos si se acaba dando. En segunda posición he puesto en este caso a Lando Norris, y es que este es un circuito que a McLaren se le debería adaptar bien. No hemos estado hablando de McLaren, ¿por qué no les he puesto como mejor equipo? Ahora luego lo veremos. Pero McLaren realmente es que es impresionante, porque es que no tienen debilidades, y casi que las fortalezas que tenían el año pasado, que eran curvas de alta velocidad, son lo que han tenido que, lo que tienen ahora que mejorar un poco, porque la debilidad que tenían era curvas de baja velocidad y han rendido muy bien en todos los circuitos también de curvas de baja velocidad, siendo quizá no siempre el más fuerte, pero el más constante. Un circuito para el que podemos fijarnos, aunque tiene muchas diferencias, es Hungría, pero es un circuito de alta carga aerodinámica con variedad de curvas, muchas de media baja velocidad y muchas de media alta velocidad también, muchas de media velocidad, y McLaren rindió a la perfección. Por tanto, al ser un circuito que creo que va a adaptárseles bien, he puesto a Norris que regresaría al podio porque en la última carrera no lo hizo, pero no sería capaz una vez más de ganar a Max Verstappen, que ya creo que tiene que empezar a ponerse las pilas. Lo veo muy difícil en el Mundial realmente, pero sí que necesita reactivarse, necesita espabilar, por así decirlo. No lo está haciendo y no creo que desde luego vaya a ser Zandvoort el escenario. La siguiente carrera, que es Italia, puede cambiar la cosa, pero en esta ocasión no creo que se acabe dando el caso. Y cerrando el podio, aparece el primero de los Mercedes y he puesto a Lewis Hamilton. Estamos viendo un Hamilton, el propio equipo Mercedes lo está diciendo que se está beneficiando de las mejoras de Mercedes porque le están adaptándose más a él que a su compañero de equipo.
Y ya no es solo que las mejoras se adapten más a él que a su compañero de equipo, ya es simplemente el hecho de incluso también llegar a decir que Hamilton cuando tiene un buen coche se activa, empieza a funcionar mejor, ya lo hemos visto este mismo año, es que la representación, siempre lo digo, el Gran Premio de China es un ejemplo muy bueno de esto, porque hubo sprint además, entonces la clasificación al sprint del viernes, el mojado hace segundo. La carrera del sprint que salía segundo acaba en segunda posición. Luego la clasificación normal era en seco, no tenían coche para competir y cae en Q1. Eso es desconexión, porque no es que Hamilton de un día para otro haya funcionado mejor o peor, simplemente es que no tenía opciones y desconecta un poco Hamilton. A veces incluso desconectado puedes llegar a ser el mejor de la parrilla, pero ahora que encima está teniendo coche para competir, creo que va a poder hacerlo, se va a quedar en esa tercera posición después de venir de ganar la última carrera, aunque fuese por la herencia de Verstappen. Pero además estamos viendo un Hamilton espectacular en este último tramo de la temporada, habiendo ganado Silverstone, habiendo tenido muy buena carrera en Hungría y luego en el Gran Premio de Bélgica, realmente incluso también mereciéndose desde luego esa victoria que cruzó línea meta segundo, pero acabó ganándosela a un George Russell, que sería el que acabaría cuarto. No ganó la última carrera debido a esa descalificación, mala suerte la verdad, porque lo hizo muy bien George Russell decidiendo ir a una única parada, también eso fue al final lo que le acabó matando, por así decirlo, porque fue lo que le provocó tener menos peso, pero lo hizo muy bien. También estamos viendo un Russell saber exprimir al máximo el coche, aunque esté siendo más favorable a Hamilton, como el propio Mercedes ha admitido, pero creo que va a ser en esa cuarta posición y ya junto a esto, con Russell cuarto, Hamilton tercero, entendéis por qué os digo que va a ser el equipo que más puntos consiga cosechar, porque para que otro equipo pudiera superar a Mercedes en este caso, tendría que ser o Piastri quinto o Checo Pérez en quinta posición, y ambos podrían haber llegado a sumar más que Mercedes, pero no he puesto a ninguno ni a Piastri ni a Checo, sino que en quinta posición he puesto a Charles Leclerc. Ferrari viene con mejoras, no se le dio bien a Leclerc el año pasado ese circuito, pero creo que aquí Ferrari sí que va a poder volver un poco a ser más competitivo. Ya lo fueron en Bélgica con las modificaciones que trajeron en el coche, y realmente creo que con las mejoras que en teoría van a traer este fin de semana, según ha habido diferentes informaciones, quizás acaban manteniendo hasta Italia, no las traen. Veremos qué es lo que acaba decidiendo Ferrari, pero la información que había es que iban a traer un nuevo suelo. Veremos finalmente si esto se cumple. Independientemente de ese nuevo suelo o no, hemos visto a un Ferrari más fuerte, quizás siendo capaz de entender mejor el rendimiento del coche, cómo exprimirlo, que además es un circuito Zandvoort donde no les debe de aparecer el rebote. No les apareció en Bélgica, que sí que era el circuito donde les tenía que aparecer, pero Zandvoort aún menos por características, así que creo que van a poder hacerlo bien. Leclerc además creo que va a poder hacer una buena Q3 y por ende le pongo en esa quinta posición. Mi sensación, no sé por qué, tengo la sensación de que a Piastri le va a ocurrir algo en la carrera, quizá me equivoco, pero por eso no le pongo dentro de los 5 primeros, porque si no lo hubiese puesto. Y Checo, pues bueno, veremos al final qué rendimiento tiene este fin de semana. Y esto ha sido todo por este vídeo de mi predicción para este Gran Premio de Países Bajos. Me encantaría saber en los comentarios vuestra opinión sobre todos los temas que hemos estado hablando, y si os ha gustado el vídeo, pues por supuesto, como siempre, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que os podéis hacer miembros y nos vemos en el siguiente.